la vivienda de estas cargas de fenómenos naturales, voy a considerar el viento, ¿sí? Y sí o sí en Sucre tengo que considerar el granizo, por ejemplo, ¿no? A veces en Sucre llueven granizo, o sea, caen granizadas con granizos de fácilmente de un diámetro de unos 2 centímetros, digamos, ¿no? O sea, y creo que no estoy exagerando. O sea, entonces, sería un error garrafal no considerar el granizo, ¿sí? Pero alguien, ¿no? Algún ingeniero podría decir, estas sí se consideran, ¿no? Sí considera, pero alguien podría decir que, no sé, a ver, ¿qué carga? No, alguien podría decir, no sé, no voy a considerar, no considero sismo, por ejemplo. No considero sismo. Entonces, ustedes van a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Según la región en la que está su estructura. Pero no es suficiente decir, no considero sismo, porque no quiero. Entonces, aquí tiene que haber un respaldo. Y el ejercicio que hacemos en el curso, y es así como uno debería realmente descartar las cargas que uno tiene, ¿no? Es respaldo de quién? Del CENAMI, ¿no? O sea, estoy ejemplificando. El sismo, por supuesto, no tiene nada que ver con el CENAMI, pero del CENAMI, ¿no? Tengo que descartar respaldo, para que esto no se malentienda, pongamos respaldo de las instituciones responsables, ¿no? Entonces, digamos, en Beni, Trinidad le pongamos, no estamos haciendo ciudades, ¿no? Entonces, digamos que en Trinidad, ¿no? Es un hecho, ¿no? Es clarísimo que no considero nieve, digamos. Es imposible que nieve en Trinidad, pero, ¿no? Sería interesante, ¿no? Que como trabajo del grupo, ¿no? Por ejemplo, yo ingresé al CENAMI, ¿no? A la página del CENAMI, o al internet, y busque respaldos documentados, ¿no? Datos que nos puede dar el mismo CENAMI, de que nunca ha nevado en Trinidad, ¿se entiende? O sea, no es suficiente, no, nunca nieva en Trinidad, entonces no considero. Porque obviamente en Trinidad es como que obvio, pero hay situaciones en las que, digamos, a ver, no sé, bueno, voy a escoger La Paz, a pesar de que no quería, digamos, ¿no? La Paz en la zona sur, digamos, por ejemplo, no sé, ¿cuándo ha sido la última vez que ha nevado? Entonces puede ser discutible, ¿no? En La Paz, zona sur, ¿no? Zona sur, nieve. No sé, alguien podrá decir, sí, claro, o sea, hay que considerar. Otro ingeniero podrá decir, no, ¿cuándo ha nevado? Nunca nieve en la zona sur, sí. O sea, si construyes un edificio en la zona sur, no tienes que considerar nieve, digamos, ¿no? ¿Y cómo se hace esta justificación del sí considero, no considero? Con datos del CENAMI, ¿ya? Buscando en internet, ¿cuándo ha sido la última nevada en la zona sur? ¿Cuál es el periodo de retorno? ¿Cuáles han sido las características de esa nevada? Esos datos son importantes para desconsiderar o no considerar determinadas cargas en determinadas zonas de Bolivia, ¿ya? Puede que alguien de ustedes nunca haya estado, digamos, nunca ha estado no sé, pues en Cobija, pero lo contratan para hacer un diseño ahí. Entonces, para ver qué cargas voy a considerar de estas de los fenómenos naturales, tengo que hacer una revisión bibliográfica, tengo que informarme para ver si realmente vale la pena qué
cargas voy a considerar. Otra situación un poco, digamos, que va más, que no es tan obvia como esta, ¿no? Digamos, aquí esta es una decisión un poco más técnica, pero este tipo de nieve en el escenario, por ejemplo, ustedes saben que la fuerza del viento, ¿no? La fuerza del viento depende de la velocidad básica, ¿no? Entonces, ¿cómo me enseñaban a mí? ¿No? A mí, la verdad, yo he aprendido del viento en estructuras metálicas, ¿no? Y me han dicho, ¿saben qué, chicos? En La Paz deberían utilizar, digamos, entre 80 y 100 kilómetros por hora. En Cochabamba, no sé, entre 100 y 100, así, ¿no? O sea, una cosa muy personal del docente, ¿no? Pero yo les digo, no, esta velocidad básica, ¿no? La podemos sacar, por ejemplo, de la NB, de una norma de cargas que esté establecida ahí. Podemos buscar en el CENAMI, ¿no? O sea, lo que les estoy pidiendo como parte, esto va a ser parte de la memoria de cálculo, es que todas las decisiones que yo tome tienen que ser respaldadas por datos del CENAMI, noticias de, no sé, pues en Cochabamba se han caído 3 tinglados en los últimos 5 años debido a granizadas. Entonces, es pues imposible que yo determine, ¿no? Que yo le asigne, que yo no considere granizadas, sería un error. Resulta que en Santa Cruz, ustedes van a entrar, van a ver que la región más ventosa de Bolivia es Santa Cruz, ¿ya? Entonces, no considerar una velocidad elevada de viento en Santa Cruz puede ser un error, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones que ya es parte de esto debe ir en la memoria de cálculo, ¿no? Como datos, ¿sí? Que es para descartar o justificar el asumir un determinado valor, ¿ya? Es descartar o no un determinado valor, ¿ya? Entonces, estoy viendo, todavía no es seguro, pero es muy posible que me parece interesante que yo les pida como que una exposición, ¿no? Una exposición de unos 10, 15 minutos a cada grupo, ¿no? Así con reloj, en donde me digan, bueno, de todas las cargas posibles que aparecen en la norma, o sea, de todas las cargas posibles que puedo considerar, ¿no? Hemos decidido no considerar tales. Y por esto. Y las que hemos intentado, las que queremos considerar, las estamos considerando con estos valores, porque aquí en la norma dice esto, porque aquí con mucha justificación en la norma y en datos que puedan obtener en el Internet, ¿ya? Entonces, esa es una parte de la memoria de cálculo, ¿sí? Que esto nos va a dar pie a definir parte del índice, ¿no? Entonces, hagamos eso, ¿no? Memoria, cálculo. Ahorita, sí. Digamos, si hemos investigado en el Alto el último sismo, no sé, hasta ahora no hemos hecho eso, pero digamos, Yeah. el último sismo en el Alto fue hace 20 años. Yeah. ¿Lo tomamos en cuenta? Esa es la parte, digamos, que, a ver, por ejemplo, hace 20 años ha sido, entonces un periodo de retorno de 20 años. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿qué escala? ¿No? Hay evidencia en la prensa de que, digamos, algún edificio, alguna estructura ha sido dañada, digamos. Sí, no. Otro dato sería interesante, por ejemplo, ¿habrá registros de estructuras sismoresistentes en el Alto? ¿Se han construido? No hay registros. Entonces, por ejemplo, yendo al caso hipotético que planteas, hace 20 años ha sucedido un sismo en el Alto, no hay evidencia en el periódico de que ninguna estructura se haya dañado, ¿no? Después puedo entrar, digamos, a la página del Observatorio San Calixto y puedo, digamos, encontrar algo de datos, tal vez la escala con la que se ha sentido el sismo en el Alto, ¿no?
y comparar con alguna otra fuente en donde dice, ¿no? Digamos que en el alto, en la escala de Richter ha sido, no sé, pues un 2, ¿no? Entonces tú entras, ves en la... y buscas en el internet y te dice, ¿no? Hay ese tipo de clasificación, ¿no? Intensidad del sismo, intensidad tal, no daña estructuras de concreto. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de camino para descartarlo por completo. Ok, ok. Y la delimitación del espacio, tenemos que tenerlo, o sea, digamos, lo vamos a hacer en la ceja del alto. Sí, Porque sí pueden, no es lo mismo, ¿no? ¿Ve? o sea, construir en un sector de una ciudad que en otro sector. Sí. Claro, no es lo mismo. Y ahí entramos, digamos, hablando del viento, por ejemplo, si tú me dices que vas a construir, por decirte, en la ceja del alto y generas una... Y eso es lo que en realidad se tiene que hacer, ¿no? Y eso es lo que les voy a ir pidiendo, ¿no? Por ejemplo, para considerar el viento, un ejemplo, ¿no? Digamos que voy a construir en un barrio en donde hay mucho edificio alto, ¿no? Entonces vamos a ir estudiando el viento y ustedes van a ver que dependiendo la altura de los edificios, considero una fórmula del viento, considero otra fórmula del viento, hay un factor que no considero y otro factor que... Entonces toda esa descripción que tú me dices está buena, ¿no? O sea, voy a construir en la ceja del alto, entonces ayuda a saber eso, ¿no? Porque no es lo mismo construir ahí que construir, pues... no sé, en una región muy alejada donde va a ser el único edificio de 5 pisos, digamos. Entonces ahí las consideraciones del viento van a ser diferentes que en la ceja. Entonces, sí, efectivamente. Y eso es a lo que un poquito vamos a entrar con este índice. Primero, ¿no? La memoria de cálculo. Primero, no hay como que un índice así de que esto tiene que estar en una memoria de cálculo y si no está mal, digamos, ¿no? No hay eso. ¿Ya? O sea, profesionalmente realmente uno puede poner básicamente lo que él crea conveniente, ¿no? Pero obviamente que hay algunos mínimos y en esos mínimos nos vamos a basar, ¿no? Entonces, al principio, ¿no? Siempre se tiene que describir el proyecto, ¿no? O sea, así en pocas palabras, se ha solicitado la elaboración de esta memoria de cálculo para el diseño de una vivienda unifamiliar, digamos, ¿no? Describir el proyecto. Eso es básicamente eso, ¿no? Le podemos poner más adornos, le podemos poner más... le podemos poner más definitivamente, pero bueno, es básicamente eso. Describir qué va a ser el proyecto. Entonces, me han contratado para diseñar la discoteca XXX, que es un edificio que consta de 4 niveles, todos de las mismas dimensiones, o sea, detalles, describe el proyecto, ¿no? Detalles de la estructura. ¿Ya? Primero eso, ¿no? O sea, aquí podemos escribir el tipo de cubierta, todo. ¿Ya? Eso normalmente se hace ahí. Lo segundo que es una otra información importante que tiene que estar es la ubicación, ¿no? O sea, y como decía Nicolás, lo más puntual posible, ¿no? O sea, me refiero a una dirección, ¿no? O sea, una dirección puntual, ¿no? En esta ubicación y esta dirección puntual, que obviamente podríamos tener una imagen de Google Earth, ¿no? Una imagen, ¿no ves? Ustedes han de vivir alguna vez, ahí, esta es la imagen, y se hace un círculo, y aquí es, ¿no? Ahí es donde voy a construir, ¿no? Entonces, imagen de Google Earth, dirección puntual, descripción de la zona, ¿no? Etcétera. Todo lo que ustedes puedan relacionar
o describir que ustedes crean importante, ¿no? Que es importante mencionar, ¿no? De hecho, les digo, es importante saber si si el terreno es plano, no es plano, qué tan cerca hay cerros, si hay construcciones de más altura de la que nosotros tenemos, no hay. Es importante describir el tipo de suelo, todas las características de la región, porque estos son datos, ¿sí?, importantes que según yo, ¿no? O sea, según estos datos, yo voy a tomar las decisiones que voy a tomar en el diseño, ¿sí? Y en la consideración de cargas, que es en lo que nos vamos a centrar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, ya entramos a lo que es las cargas consideradas. ¿Sí? Las cargas consideradas, y bueno, ahí todo lo que ya he comentado, ¿no? Carga muerta, carga viva, ¿no? Ahora, estas son, ¿no? Esto es lo que nosotros deberíamos tener en una memoria de cálculo, digamos, para presentarla, ¿no? Pero ahora, como es un trabajo académico, lo que yo les voy a pedir, además, que se incluya cargas consideradas, motivos, ¿no? Que se expresen por qué motivos estoy considerando estas cargas y justificaciones, ¿no? O sea, también, ¿no? ¿Por qué estoy considerando esas cargas? Cargas no consideradas. Lo mismo, ¿no? Motivos y justificaciones del por qué no estoy considerando, y finalmente, ¿no? O esto podría realmente, sí, estimación de los valores, de las intensidades, perdón, de las intensidades ¿sí? Esto básicamente, estos 5 puntos, les pido que sus memorias de cálculo en esta parte, ¿no? Que es el análisis estructural, tengan, ¿no? Entonces, esto es de análisis estructural. ¿No? Y ya después empiezan los puntos, ¿no? Que tienen que ver, que no los vamos ni a mencionar, con el diseño estructural. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En este curso de análisis 2 le damos mucho detalle a estos primeros 5 puntos, ¿no? Se evalúa todo esto. Y cuando ya estemos en hormigón 1, en hormigón 2, en estructuras metálicas, ¿no? Estos 5 puntos yo supongo que ustedes los saben y los pueden determinar solos. Entonces, digamos, ahora vamos a usar todo el curso para definir bien estos primeros 5 puntos, ¿no? Pero sepan ustedes que, digamos que en el ejercicio profesional de un ingeniero que va a proyectar una estructura, no te debería tomar pues más de 2 días, ¿no? Generar estos primeros 5 puntos. Y esa es la suposición que yo hago en metálicas y en hormigón, ¿no? Entonces, justamente en todo esto, ahí para definir bien este punto de aquí, digamos, ¿no? Este punto 5. Todo lo demás es revisión bibliográfica, ¿no? O sea, revisión bibliográfica, información del terreno, qué sé yo. Eso es. Y este punto de aquí al que le estoy poniendo doble asterisco es el que posiblemente nos genere mayor tiempo. Justamente por eso yo te pido que en este momento, ¿no veo? O sea, en este curso, tú generes una planilla de Excel que pueda considerar la mayor parte de consideraciones propuestas en norma.
y que tú lo tengas desde ahora programado. Y el día que tengas que hacer programado en el sentido de que una planilla que te haga el cálculo de la intensidad de la carga, considerando lo que dice la norma. ¿Sí? Es el objetivo. ¿Para qué? Para que cuando estés pasando hormigón 1, no perdamos tiempo en determinar esto, ¿no? Tú simplemente le vas llenando los datos en tu planilla que sabes que son necesarios. ¿Por qué? Porque hemos usado 1 mes y medio en leer la norma y en generar esta planilla, ¿no? Y tú obtienes la carga con los datos que tú sabes que necesitas introducirle a tu planilla. Si no te dedicas a la parte de diseño estructural, pues seguramente esta planilla va a ser una reliquia que tengas ahí, un archivo que en algún momento vas a borrar de tu computadora. Si no, o sea, si te dedicas más bien a esta parte, entonces seguramente va a ser una planilla que va a ser muy útil y que te va a ser muy beneficiosa en tu vida profesional como proyectista, porque vas a tener ya generado una planilla que muy pocos ingenieros estructurales tienen, ¿no? La mayor parte trabaja con valores que le dicen que debería poner, que de la experiencia están saliendo, digamos, ¿no? Y no, a veces esa experiencia exagera un poquito y ustedes van a ver eso, ¿ya? Entonces esa es la intención. Lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Es justamente empezar con este punto 5, ¿no? Con este punto 5, hacer la estimación de las intensidades de cargas, que en el fondo tal vez ustedes conocen algunos procedimientos, tienen las armas para realizarlos, ustedes van a ver, pero tal vez hace falta que un poquito puntualicemos la situación, ¿no? Que es lo que siempre hemos ido haciendo. Entonces, ¿cómo voy a...? Y aquí está la memoria de cálculo, ¿no? Entonces, ¿cómo se califica la memoria de cálculo? Sobre 10, va a tener 10 el que mejor genere estos 5 puntos, ¿no? El grupo que se preocupe... Sí, Nicolás. Es como un Excel donde, bueno, las fórmulas son, creo que son básicas, sí, ¿verdad? Por lo que me acuerdo. Entonces, solo es poner la carga y que te dé el valor real, ¿no ve? Claro, o sea, fórmulas. poner los datos de entrada que exige la norma, ¿no? Y obtener un valor, ¿no? Que ya vas a ver, o sea, vamos a desarrollar carga por carga, no vamos a entrar, o sea, tal vez en mi explicación yo no considere todos los detalles de la norma, pero con la explicación que yo haga más lo que ustedes revisen en norma, vamos a poder generar las planillas más completas. ¿Ya? Ese sería el objetivo, ¿ya? Ya vas a ver, ahorita se va a aclarar un poco, por ejemplo, yo qué les pediría en la parte de la planilla que tiene que ver con cargas muertas. Ahorita vamos a hacer como que un ejemplo, ¿no? Y ustedes van a ver a qué me refiero. Entonces, volviendo a lo que iba diciendo, entonces, la nota máxima en la memoria de cálculo, que le he puesto 10 puntos, es hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, buena, ¿no? De los primeros 4, de todos los puntos, ¿no? Porque también aquí voy a tener que leer la norma, ¿no ve? La norma en donde de la que voy a definir las cargas, ¿sí? Y buena, o sea, decisión, no porque tenga 100 páginas va a estar bien, sino datos puntuales, o sea, realmente que justifiquen tus decisiones, eso es lo que voy a evaluar aquí en la memoria de cálculo, ¿ya? Por un lado, ¿ya? Después, ya vamos a empezar con el otro ítem que evaluamos, es justamente este Excel de cargas, ¿no? Que tiene que ver con el punto 5. ¿No? Entonces, ¿cómo he acostumbrado calificar? ¿No? Realmente en este tiempo me he dado cuenta de que no todos los grupos hacen una revisión bibliográfica con el mismo detalle. Entonces, los Excel de carga que consideren más detalles expuestos en norma, ¿no? Ese es el objetivo, considerar más detalles de los que, o sea, todos los detalles que están en norma, ¿no? Las planillas que sean más automáticas, ¿no?
O sea, siempre van a haber datos de entrada, pero todo lo que se pueda automatizar, o sea, que no sea necesario hacer casi ninguna operación, simplemente llenar datos para obtener el último resultado. Esos Excels van a ser los que van a tener mayor nota, ¿sí? Siempre hay, aunque ustedes no crean, siempre hay un grupo o un estudiante que le gusta hacer esto. Entonces, además de que se tome en serio lo que yo les acabo de decir acerca de que esto va a funcionar cuando sean profesionales, si lo hacen así bien, además, este es el momento para eso, porque cuando uno ya está trabajando, no hay tiempo para leer la norma, así es la verdad, ¿no? No hay tiempo para leer la norma y no hay tiempo para generar el Excel. ¿Por qué? Porque por ser competitivo, tú les dices, ya, voy a hacer esto en 2 semanas, y alguien les dice, no, ¿sabes qué? 3 días, listo. Entonces ya perdiste el trabajo. Entonces, por ese motivo, a veces es imposible hacer esto que les estoy pidiendo ahora, ¿no? Entonces, háganlo. Entonces, en pocas palabras, los Excel de cargas que consideren más detalles de la norma, ¿sí? Y los que sean más automáticos, ¿no? Y obviamente, el orden es vital, ¿no? Orden es vital, y finalmente que se sepa cómo usar. ¿A qué me voy? Que tiene que ser una tabla de Excel que tenga mucho comentario, ¿ya? En las celdas, que se escriba mucho, ¿no? Que se explique. ¿Por qué? Porque ustedes se van a acordar lo que el Excel que están generando, digamos, en este curso, porque porque lo están haciendo, ¿sí? Lo están desarrollando ahora. Entonces es claro saber qué tengo que meter en tal celda, cómo, todo. En cambio, cuando nos veamos de aquí a un semestre, yo les pido que usen esta planilla que están generando, digamos, en Hormigón 1, entonces van a ver tal vez, si es que no se ha hecho con orden y no se ha hecho mucho esto, saber cómo usar comentarios, ¿sí? Si no se ha comentado, si no se ha estructurado bien la planilla, seguramente en Hormigón 1 o en estructuras metálicas, ¿qué tenía que poner en esta celda? ¿No ve? Queremos evitar ese tipo de preguntas, ¿no? Y peor aún, de aquí a 10 años, ¿sí? O a 5 años, cuando usen por primera vez en el ejercicio profesional, ay, esa planilla, ¿cómo llenaba esto? Ese tipo de preguntas quisiéramos evitar. Entonces, así es como vamos a calificar, ¿no? Las planillas con mayor orden, más automáticas, que consideren más detalles de los expuestos en norma, que tengan más comentarios. Esas van a tener la nota máxima, ¿no? Y bueno, yo les soy sincero también, ¿no? Esto hemos hecho que vale 30, ¿no? Es elevado, ¿no? Entonces, las planillas que se trabajen así, ¿no? Bueno, pues van a estar bien, ¿no? Ahora, yo soy sincero, y esto con el ánimo de generar una sana competitividad entre todos, ¿no? Buscando siempre el mejor resultado. Obviamente, una planilla que tiene 3 cositas más que la otra planilla, seguramente será pues la planilla perfecta, la que merece el 30, y una otra planilla de un otro grupo que tiene un poquito menos, ¿no? Seguramente va a recibir no el 30, ¿no? Sino un 28, un 27, digamos, ¿no? Y obviamente, si tengo una planilla que no, pues, que tiene todo, y resulta que hay una otra planilla que no tiene nada, entonces, obviamente, esa otra planilla que tiene nada no va a recibir tal vez ni la mitad del puntaje, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos para tener una buena planilla es que me pregunten las dudas que ustedes tengan a medida de que vayan leyendo los capítulos, y en los ejemplos que yo voy a ir realizando, ¿no? Si hay alguna duda de algo, me pregunten. Ese es el camino. Entonces, ustedes están viendo, ¿no?, que ya estamos detallando, ya estamos dando pie a 2 de los ítems de evaluación. ¿Ya? Ambos tienen relación con el modelo, ¿no? Porque producto de la memoria de cálculo, producto de este Excel de cargas, vamos a cargar
el modelo estructural que estamos generando en SAP, ¿no? Y obviamente que si yo genero una buena memoria de cálculo, genero una buena planilla de Excel, que merece 10, que merece 30, tengo que cargar bien el modelo estructural. Si no sé cargar el modelo estructural, de nada sirve, ¿no? Y entonces esto obviamente va a tener un efecto en esto y en esta otra cosa, ¿no? Entonces, como les digo, mi ánimo es generar buen estudio, buena consideración, que aprendamos bien esto, que esta es la parte que no hace ningún programa, la verdad, ¿sí? Algunos hacen, pero un poco raro, ¿sí? La verdad es esa, ¿no? El CIPE considera el viento, pero es una caja negra, no sabes qué pasa allá adentro, ¿no? El SAP, el robot, no consideran el viento, o sea, todas son decisiones del mismo proyectista, y eso es lo que estamos intentando, en lo que queremos invertir parte del tiempo del curso. Entonces, bueno, dicho esto, más o menos tiene un pantallazo, ¿no? De cómo hacer. Ahora nos vamos a detallar, ¿no? Cargas muertas. Alvarito, Sí. el tipo de carga que quieres que hagamos o que quieres que generemos en el Excel, ¿nos vas a decir o tenemos que hacer de todas las cargas? En realidad son todas las cargas que vayamos mencionando, o sea, todas las cargas que tú tengas en tu estructura. Ok. Y las que no también, digamos, ¿no? O sea, es que, ¿qué me pasa? Que a veces, no, solamente voy a considerar viento. No, digamos que pondremos un mínimo, ¿sí? Mejor, estas son las mínimas. Cargas muertas, cargas vivas, cargas de viento, cargas de granizo o nieve, ¿no ve? Las dos. Cargas muertas, vivas, de viento, cargas de granizo, nieve, cargas de lluvia, que es importante. No recuerdo si en la norma se especifica las cargas de temperatura, no me acuerdo. Esa si es que hubiera. Después, una que me parece interesante es la parte de las cargas del empuje del terreno. Ahí está, estas cargas. Que quisiera que tengan sus planillas. ¿Sí? Está especificado. A ver, ¿se me está yendo algo? No. No se me está yendo nada, digamos. Estas cargas debería tener la planilla. A ver, ¿de cuál más me puedo acordar? Bueno, sí, porque sí, está bien. Ya, esas. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok. Sí, Rubén. Tengo una duda, Álvaro. O sea, Ya. Cuando, o sea, averiguas, digamos, sobre acontecimientos pasados, sobre algún fenómeno natural, por ejemplo, el viento, digamos, que en una zona, por ejemplo, en un promedio de 30 a 40 años, se va a dar, digamos, ¿no ve? Entonces, como eso se va a dar, entonces, lo que yo estoy construyendo, ya sea un edificio o cualquier infraestructura, primero tengo que definirla cuánto de vida va a tener. Por ejemplo, le doy un rango de lo que voy a construir va a ser 100 años, pero, o sea, ¿cómo es que me doy cuenta lo que voy a construir realmente va a durar 100 años? Realmente, normalmente, y eso lo vamos a aprender cuando estemos en hormigón armado, por ejemplo, las estructuras de hormigón armado deberían ser diseñadas para un periodo de vida de 50 años. Es la nueva tendencia establecida, digamos, en la norma española, ¿sí? Me parece que en la CI también se construye para 50 años. Entonces, realmente tú no sabes si va, o sea,
tú diseñas y construyes para 50 años, pero obviamente hay edificios que obviamente duran pues más pues, de 50 años, es normal, o sea, entonces es como que es un periodo de tiempo en el cual tú garantizas que la estructura no va a tener problemas. Después de eso, como ya es antiguo, podría tener algún tipo de problema. Digamos que algo así podría ser. ¿No? O sea, al mismo tiempo, has considerado una velocidad de un periodo de tiempo, o sea, has analizado un periodo de retorno de 50 años. O sea, en 50 años no deberían haber vientos de más de 120 kilómetros por hora, digamos, haciendo lo que les estoy pidiendo que hagan. ¿No ve aquí? El periodo de retorno, ¿no? Deberíamos sí. Construir para 50 años. ¿No? Ahora, si pasados los 50 años resulta que hay pues un viento de 400 kilómetros por hora, ya escapa de lo que, o sea, del periodo de retorno que tú hubieses considerado, ¿me entiendes? Sí, perfecto. Entonces, digamos, si hay una probabilidad de que, digamos, en 50 años solo pueda pasar una vez eso, por ejemplo, digamos que tengamos vientos de no sé, 150 kilómetros por hora, es solo un decir. Sí. ¿Lo considero? Claro. Aunque solo, digamos, vaya a pasar una sola vez, es probable, digamos, que vaya a pasar una vez. Claro, o sea, ahí está también, o sea, sí, ¿no? Deberías, por norma, deberías, como el evento máximo es de 150 kilómetros por hora, entonces, por seguridad, deberías diseñar para esa velocidad, ¿sí? Pero ahí entra lo que tú me estás diciendo, o sea, ha pasado solamente una vez, en los últimos 10 años no hay vientos de esa magnitud, estoy viendo que lo más... digamos que lo común es que no sean de 150, sino que sean de 100 kilómetros por hora. Entonces, ya va a ser una decisión entre el cliente y tuya, ¿no? O sea, tú como ingeniero, tú puedes decir, ya, no voy a tomar un periodo de retorno de 50 años, voy a tomar uno de 20. ¿Por qué? Porque eso me reduce costos, ¿no? Porque no es lo mismo, por supuesto, diseñar un tinglado con un viento de 150 kilómetros por hora y un tinglado con 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, justamente con toda esta justificación que yo les estoy pidiendo que ustedes generen, ¿no? Con toda esta justificación que les pido que generen para la primera parte de la memoria de cálculo, esas decisiones van a ser, o sea, se van a ver respaldadas en esto, ¿me entiendes? Al momento de hacer el diseño, tú, mira, le dices, no, mira, en los últimos 10 años no ha habido vientos de más de 100 kilómetros por hora, entonces voy a diseñar con 100. O sea, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica menos costo, implica que la estructura sea más barata, más liviana y de alguna forma, en mi criterio, estoy dentro de los márgenes de seguridad establecidos, digamos, ¿no? Esto se puede hacer así porque en nuestro país no tenemos una norma de cargas establecida. Eso es criterio del proyectista porque en nuestro país no tenemos una norma de cargas. En cambio, si estuviésemos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si no respetamos la norma ACE, ¿sí? Y nuestra estructura tiene problemas, digamos, se la lleva el viento, entonces obviamente no hemos respetado la norma porque esto queda, la evidencia, el documento de cómo he diseñado esa memoria de cálculo, esto queda en evidencia en la memoria de cálculo y si no estoy cumpliendo con la ley, entonces obviamente voy a tener sanciones, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, tenemos una norma boliviana de hormigón que tiene rango de ley, que es la CBH 87, obviamente no cumplo con esa norma y mi estructura no tiene ningún problema, entonces no tengo ningún problema. Pero si no cumplo con esos mínimos que aparecen ahí y mi estructura tiene problemas, entonces puedo tener problemas yo que he diseñado eso sin cumplir el mínimo necesario. ¿Se entiende? Ahora, hay una norma de cargas que no está aprobada a rango de ley, ¿no? Que incluso creo que sigue en revisión, que tal vez alguno ha tenido acceso a eso. Es una norma de cargas boliviana, ¿no? Una NB, no me acuerdo qué, pero es de cargas, de consideración de cargas para la construcción. En el anterior curso creo que alguien ya la ha utilizado o yo les he pasado.
Ahí hay algunos criterios. En algún momento seguramente esa norma debería ser elevada a rango de ley, ¿no? Para proteger la seguridad, y que justamente lo que me estás preguntando no sea, digamos, un tema de interpretación que por ahora en nuestro país es. Porque nadie te obliga a construir con nadie te dice, sí o sí tienes que construir tu estructura para 50 años. No, no hay eso. Y entonces, obviamente, esto genera un poco de, digamos, este tipo de consideraciones, ¿no? Siempre tenemos que estar a favor de la seguridad. Eso. Y de momento, esta norma boliviana, por ejemplo, para estimación de velocidades de viento, puede ser interesante, ¿no? O sea, puede ser interesante esta norma boliviana que tenemos acceso. Ahí dice, ¿no? Velocidad para usar en La Paz, velocidad para usar en Santa Cruz. Aparece esa información. Es eso. Entonces, bueno, vamos con esta parte de las cargas muertas, ¿ya? Entonces, lo primero, un poquito tenemos que hablar de el método de cómo se construye, ¿no? Normalmente, y esto van a ver que yo voy a mencionar mucho las cargas en las losas, ¿no? Aquí estoy dibujando una losa. Ahí están los nervios, ¿no? Digamos, justo estos me han terminado juntos al centro, ¿no? Ya. Ahí está, esa es una losa, ¿ya? Entonces, primer apunte, ¿no? El peso de los elementos estructurales es considerado automáticamente por el programa estructural. Por eso es importante ¿sí? Por esto es importante definir la sección transversal y el material de forma y el material para que correspondan a los o sea, para que correspondan a la realidad, le voy a poner, ¿ya? O sea, a lo ejecutado, a la construcción en sí. ¿No? De momento nosotros estamos estableciendo que nuestras vigas van a ser de 30 por 40 y que nuestras columnas van a ser de 40 por 40. Entonces, cuando le pidamos y además estamos estableciendo que el material que vamos a tener, ¿no? En esto, ¿no? En el material que vamos a tener, ¿sí? Estamos estableciendo que es un hormigón de 4000 P6, ¿no? Que ese es el que le esté pedido que seleccione, ¿no? Entonces, es hipotético que nuestras columnas y nuestras vigas tengan esas dimensiones, y el material con el que vamos a vaciar también estamos suponiendo que es un hormigón de esa capacidad, pero en la vida real, ¿no? Obviamente, el diseño nos va a generar secciones transversales. Cuando hagamos un diseño vamos a escoger una determinada sección transversal cuando proyectemos, ¿no? Varios de ustedes ya han avanzado, ya han cursado la materia de materiales de construcción. Entonces ustedes saben que hay que las características del hormigón, según la dosificación que tengamos, según la capacidad resistente que estemos proponiendo, ¿sí? Según todo esto,
entonces va a tener pues diferentes propiedades físicas, ¿no? Vamos a presentar va a tener un diferente módulo de elasticidad particular, ¿sí? Va a tener un diferente peso específico, ¿sí? Particular también, y así, ¿no? Varias características que dependen del hormigón, ¿sí? Y bueno, no vamos a entrar en mucho detalle en esto, sí vamos a entrar en detalle cuando estemos avanzando hormigones, pero de momento este amigo de aquí es el importante, ¿no? Este de aquí es el importante. Ya, entonces, primero, el peso de todos los elementos estructurales que están ahí, ¿no? Que están en nuestro modelo, ya los va a considerar automáticamente el programa estructural. No tenemos que hacer nada, ¿ya? Entonces, pero debido a la forma en la que nosotros hemos diseñado, ¿no? En la que nosotros hemos dibujado, perdón, nosotros hemos dibujado solamente esto, ¿no? Hay unas barritas que le hemos puesto de nombre viguetas, ¿no? Que son los nervios, ¿no? Aquí voy a dibujar un poco más grande, ¿no? Y obviamente estas intento que sean las vigas, ¿no? Entonces, el peso de esto, ¿sí? Ya ha sido considerado, ¿sí? Ya se va a considerar automáticamente con el dibujo que hemos hecho, ¿ya? Pero obviamente esto que estoy pintando en rosado que esta es la carpeta de compresión, este otro elemento que voy a pintar aquí que es una carpeta de nivelación, ¿sí? En la jerga de construcción se le dice contrapiso, ¿sí? Algunas personas le dicen contrapiso ya. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Después, ya estos son entonces los elementos, ¿no ven? Aquí vamos a ponerle un redondo. Estos son los, digamos, elementos de obra gruesa. Por aquí todavía nos falta, digamos, poner, obviamente que los espesores, ahorita vamos a entrar en detalle de los espesores, pero aquí está el recubrimiento, ¿no? Si es un baño, es cerámica. Si es un living, puede ser una alfombra, puede ser... Y ahí va lo que les he pedido ayer, ¿no ve? Vamos a empezar a hacer cálculos con eso. Esto creo que ya lo han copiado, lo voy a... o no sé, se ha debido grabar, entonces lo voy a borrar. Alvarito, ¿qué es la carpeta de compresión? Ahorita voy a entrar en eso. Aquí, por aquí, obviamente que el peso es mucho menor, pero por aquí tenemos los casetones, ¿no? Que normalmente en nuestro medio son hechos de plastoformo, ¿no? O pueden ser plástico con aire, digamos, ¿no? No sé. Ahorita voy a lo de la carpeta de compresión, dame 2 segundos más. Y por aquí, bueno, a ver, voy a... sí, vamos a... un tipo de cielo falso voy a dibujar, ¿ya? Ahí está.
Este es un cielo falso. ¿No? Que hay varios tipos de cielo falso. Un cielo falso puede ser yeso, ¿no ve? En este caso yo estoy escogiendo un cielo falso con rejilla de aluminio y paneles de yeso, digamos, ¿no? No sé. Es simplemente para que ustedes sepan que en una losa tenemos estas cargas muertas. ¿Ya? Ahora, a la pregunta. La carpeta de compresión en una losa, ¿sí? Una losa tiene los siguientes componentes. Una losa, un elemento estructural, cuando es una losa nervada, tiene un componente que es el nervio, ¿no? Que puede ser una vigueta. Nosotros le hemos puesto el nombre vigueta. Vamos a aprender la diferencia en otra materia. Es un nervio. Y este elemento de aquí, ¿no? Es la carpeta de compresión. Así se denomina. Es un elemento de aproximadamente, ¿no? Que normalmente tiene 5 centímetros de espesor. ¿Sí? Puede tener un poquito más, pero digamos que 5 es lo común. ¿Ya? Esta es la carpeta de compresión, es un elemento de la losa. La losa, esto que dibuja en negro, son los nervios, que es lo único que hemos modelado nosotros por la forma, por el emparrillado que hemos puesto, ¿no? Y esta carpetita de aquí, ¿no? Ese otro hormigón que termina encima de los plastoformos cuando hacemos el vaciado, ¿sí? Es la carpeta de compresión, que es diferente a la carpeta de nivelación, ¿ya? Por eso la división entre las dos, ¿ya? Esta carpeta de nivelación se la coloca ahí para tener una superficie más recta, ¿no? Porque, aunque ustedes no crean, insisto, las losas, todos los elementos siempre tienen flecha y esto genera que obviamente, exagerando, sean así en vez de que sean planitas. Y esta carpeta de nivelación busca, ¿no? Aquí están teóricamente, aquí están las vigas. Y esa carpeta de nivelación busca que esto se vuelva plano, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda poner más fácil mi recubrimiento, sin mayor problema. ¿Ya? Esa es una forma de ejecutar, es la forma de ejecutar más común, pero también, digamos, podrías, para ahorrar dinero, preocuparte de que la carpeta de compresión sea perfectamente recta, ¿no? Desde el momento del vaciado, y ya no tienes la carpeta de nivelación. Sí es posible trabajar así, pero demanda mucho control. Normalmente en las obras, por lo menos en las que yo he estado, ningún director de obra ha querido hacer eso, ¿sí? En las obras que yo he participado de especialista estructural, he sugerido que se ahorre la carpeta de compresión, perdón, la carpeta de nivelación, pero las respuestas que he recibido es que no, porque hay que hacer mucho control, que en el momento del vaciado el control que hay que hacer es difícil, o sea, no, que prefieren nomás vaciar la carpeta de nivelación, digamos. Esa es una de las respuestas que ha sido como que común, y conversando con algunos otros colegas, hay muy pocos ingenieros que no vacían carpeta de nivelación y que se preocupan de que la losa les salga rectita, digamos. Eso como comentario, por eso lo estamos poniendo así. Muy bien, entonces, aquí hay estos orígenes para la carga muerta. ¿Ya? Tenemos más orígenes. Ahorita lo voy a dibujar con café. Ok. Muro, ¿no? Y vamos a entrar en este detalle, y obviamente un muro de cocina va a tener cerámica a este lado, ¿no? Y justo a este lado, este es cerámica, y justo a este otro lado
digamos que es justo la sala, ¿no? El comedor. Entonces aquí tengo yeso. ¿Sí? Entonces este muro va a pesar diferente, ¿no? Va a tener una carga diferente de lo que tendría, digamos, un muro que tiene yeso a cada lado, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, es relativamente sencillo calcular el peso de hacer esa variación, ¿ya? Entonces, vamos por vamos por el cálculo de lo más sencillo, ¿no? Un recuerdo de análisis 1. Entonces, ahí están las partes, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ¿no? Calcular el peso de o la carga, no el peso, está mal. Estamos dentro de la carga muerta. Vamos a generar la carga de la carpeta. Sí, dime, Diego. Alvarito, ¿y esas dos carpetas son de concreto? Sí, sí, las dos. Ya, pero sería, o sea, de mezclas diferentes, supongo, o la misma. Sí, de mezclas diferentes, exactamente. La que tiene que tener la resistencia de diseño es obviamente la carpeta de compresión, y la carpeta de nivelación puede tener una mezcla diferente, ¿no? O sea, con menos cemento. Ok, gracias. Sí, ya no nos importa la resistencia en la carpeta de nivelación. ¿Ya? Entonces, carga de la carpeta de compresión, ¿no? Según el dibujo que les acabo de, de aquí, ¿no? Entonces, vamos con, voy a hacer rápidamente voy a dibujar una losa, ¿no? Estamos. Bueno, ¿saben qué? No, aquí es que aquí ya no. Vamos a mostrar cuál puede ser un... Ahí está esto. SAS. Alvarito, ¿y ningún programa te considera recubrimientos, paredes, así? No, ni el zip, ¿no? O sea, obviamente, te dice, qué carga muerta va a utilizar en este proyecto? Y tú le dices, le pones un número en el que estás considerando esto, ¿no? En la anterior clase yo les decía 2 kilonewtons metro cuadrado, 2,5 kilonewtons metro cuadrado, dependiendo, ¿ya? Es como que son valores que se usan para considerar la carga muerta. Pero, insisto, como les decía ayer, el hecho de que nosotros sepamos calcular cada uno de estos nos va a dar mayor... o sea, vamos a poder conocer el origen. ¿Sí? Tal vez ese 2 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Está exagerado en algún ambiente. Entonces, nosotros vamos a poder... no sé, vamos a tener esa versatilidad, ustedes van a saber de dónde sale, y ese es el objetivo para que puedan tomar decisiones que en este momento de diseño, que no vale la pena que entremos en detalle, ¿ya? Pero bueno, entonces vamos a lo que viene, ¿no? Les he pedido que, primero, les he pedido que definan esto, ¿no? Aquí le voy a poner 5. Aquí le voy a poner 4.5, ¿ya? Entonces, todos estamos trabajando con vigas de 30 por 40, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo necesite calcular la carpeta de compresión por el dibujo que les he hecho,
¿no? El peso de la carpeta de compresión. Yo voy a calcular, ¿no? Voy a hacer esta operación, ¿no? Esto que sea L1 y esto que sea L2. Entonces, L1 va a ser igual a ¿qué? A 5 menos 0.30, ¿no? Porque se supone que esto está pasando prácticamente por el eje. ¿Sí? También. Los centímetros más menos de que tal vez debido a que esta columna es un poquito más grande, no va a incidir de forma significativa, entonces tengo 15 a este lado, 15 a este lado, listo. Ahí está, esa es mi L1, esto es 4,70. Esto está aquí, 4,70. En el otro sentido, ¿no? L2 va a ser igual a 4.5 menos 0,30 también, ¿no? Entonces tengo un 4.20, ¿sí? El espesor de la carpeta es igual a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, estoy escribiendo todo en metros. Estamos estimando el peso de la carpeta de compresión. ¿Sí? La carpeta de compresión va a tener aproximadamente, esto lo pueden, de momento lo podemos buscar en el internet, ¿no ven? Digamos que un peso, digamos 19 kilonewtons por metro cúbico, ¿sí? Seguramente por ahí hay valores en el internet, ¿no? No debo estar muy lejos, ¿sí? Ahorita se me ha borrado ese valor. Entonces, y es recordar lo que hacíamos en análisis 1, ¿no? Entonces, muy bien. La carga de la carpeta de compresión, ¿no? Está ahí. Voy a dibujar una carpetita de compresión. ¿Sí? Entonces, esto estoy haciendo para que se acuerden. Es el peso específico Del concreto. O sea, del concreto, del material de la carpeta de compresión, ¿no? Pero no es, el material no es el mismo que el de los nervios. Sí, 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 es el mismo. Ah, ya. Ese es el que es efectivamente el mismo, ¿no? Esta es mi carpetita de compresión y entonces lo primero que yo siempre voy a querer va a ser la carga en superficie, ¿no? Y para calcular la carga por superficie, ¿no? Vamos a tener que multiplicar el peso específico por la altura. Esto es 19 kilos. ¿Sí? No sé si Sí, es dime. internet, Sí, pero igual iba a decir, está entrecortado. Hace un ratito sí. se le entrecortó un ¿Qué es poco. lo último que se ha escuchado? Bien. Cuando empezó la carga en superficie. Es lo último que yo lo escuché bien. Ah, ya, entonces no es mucho. Entonces, lo que les decía, ¿no? Para calcular la carga de superficie hay que multiplicar el peso específico por la altura de la carpeta. ¿Ya? Entonces, vamos acostumbrándonos. Cuando yo quiero calcular una carga en una superficie, siempre tengo que multiplicar por la altura. ¿Ya? Entonces, esa carga va a ser 19 por 0.05, ¿no? Y eso sale 0,95 kilonewtons metro cuadrado. ¿No? Esa es la carga por área. Ya. Entonces, vamos a seguir
Ahora, esta es la carga por área, ¿no? Entonces, voy a volver a hacer... Se la está entrecortando, sí. ¿Qué? Se está entrecortando. Ya. Entonces, ya, se ha entendido hasta aquí, ¿no? Hasta el 0.95. Sí, se entendió hasta ahí. ¿Sí? Ya, está genial. Entonces, nosotros hemos modelado, así, esos son nuestros nervios, o las viguetitas que hemos puesto, y aquí está nuestra carpeta de compresión. ¿No ven? Nos vaya bien. ¿Ya? Entonces, hemos determinado que este Otra vez. intereje Increíble, ya. sea de 50. ¿Quieres que- Muy bien. Entonces, A los chicos pues también diles. aquí nota. En losas de una Olvídate, dirección, se dice, ¿sí? En Mira, losas no de soporto. una dirección nos interesan cargas lineales sobre las viguetas, ¿ya? Y en losas de dos direcciones, cargas puntuales en los nodos, ¿ya? Entonces, en el primer caso, la carga lineal ¿sí? La carga lineal se va a dar en 0.95 por, ustedes saben, L medios más L medios, ¿no? Por esta distancia de influencia. Bueno, que 0.25, aquí lo vamos a detallar así, 0.25 más 0.25. Ustedes saben que en algún caso en sus losas no va a ser 0.25 más 0.25 debido a la distribución que ustedes han hecho en los nervios, ¿no? O en las viguetas. Entonces, pero bueno, en este caso es por 0.5 y eso va a ser igual a 0.475 kilonewtons por metro. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si yo quisiera calcular una carga puntual, ¿no? Entonces ahí sí que va a ser 0.95 por 0.5 al cuadrado, ¿no? Porque son cuadraditos, ¿no? No, bueno, no siempre van a ser cuadradas, ¿no? Entonces, la distancia de influencia en un lado por la distancia de influencia en el otro sentido, y entonces esto me sale así. ¿Estamos? Entonces, aquí en este pequeño ejemplo hemos mostrado cómo hacer el cálculo a partir, lo primero que necesitamos es una carga superficial y dependiendo en la losa en la que nos encontremos, necesitamos linearizar esta carga superficial si es en losas de una dirección o puntualizar esta carga superficial si es en losa de dos direcciones, ¿no? Estos elementos de aquí, ¿no ve? Esto es el intereje, ¿no ven? Aquí también. O sea, en dos direcciones solo multiplica por el área, 0,5 y 0,5. Sí, ¿no? O sea, digamos que aclarando un poquito más eso, aclarando un poco más eso, en una losa en una dirección, ¿no? En una losa en una dirección voy a hacer puro líneas. Si aquí están dos vigas, esta losa está en una dirección, yo tengo así mis viguetas,
Entonces, me interesan las cargas lineales sobre estas líneas negras, ¿no? Las cargas lineales sobre estas líneas negras. En cambio, en una losa de 2 direcciones, ¿no? Voy a estar interesado en las cargas puntuales en estos nodos. ¿Está bien? Inge, ¿siempre ponemos 0,5 por 0,5 o habría alguna ocasión? Dependiendo de la separación de tus nervios en tu modelo estructural, que creo que en un 99% es 0,5 la distancia entre estos, ¿no? Pero Sí. a veces al medio igual era menos, porque eso, o sea, la distancia del medio era menos. ¿Cómo hacemos en ese caso? Se aplica la fórmula general, pues, ¿no? O sea, ustedes saben que la fórmula general, cuando vamos a calcular esto, ¿no? O sea, el ancho de influencia de esta carga, ¿no? Está definida por quién, está definida por, si esto es A y esto es B, entonces esto es B medios, A medios, el ancho de influencia, ¿no? Y bueno, en este caso, que ya no es un ancho de influencia, sino que es un área de influencia, entonces esto de aquí, si esto es A, esto es B, entonces esto es A medios, B medios, ¿no? Si esto es C y esto es D, entonces aquí tenemos D medios, C medios, digamos, ¿no? Entonces así es como yo llegaría al cálculo del área de influencia o del ancho de influencia, ¿no? Entonces, creo que ya se responde la pregunta que me acaban de hacer, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, al centro tengo nervios más juntos? ¿Qué pasa? Entonces, este cálculo cambia, ¿no? O sea, ya... La lineal, esa cara puntual que ahorita hemos encontrado es para una viga y es para un nodo, digamos. Esta carga lineal que hemos calculado obviamente es para una de estas líneas, para una vigueta, ¿sí? Y esa carga puntual efectivamente es para uno de estos nodos, sí, exactamente. ¿Y hay alguna manera de ver las distancias en el SAT? Sí. Hacen clic derecho sobre el elemento y en propiedades les aparece. O sea, clic derecho les va a aparecer las propiedades del elemento y ahí van a ver el tamaño del elemento. Alvarito, ¿puedes volver a la anterior diapositiva? Hoja, por favor. ¿Este aquí? Sí. Ya, perfecto. El valor de las cargas lineales del intereje es, bueno, le ponemos normalmente 0,5, que es la distancia entre las viguetas. Sí, normalmente 0,5. Sí, y si a un lado, digamos, lo que digo, ¿no? Si a este lado tengo, no sé, 30, entonces va a ser 0,25 más 0,15, digamos, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, Inge, no hay una manera de simplificar porque creo que se va a hacer un cálculo gigantesco de cada nodito. O sea, sí, definitivamente si calculo todos los nodos, sí, ¿no? O sea, obvio. Pero en todo el emparrillado que tú has generado, entonces tienes que hacer seguramente un cálculo para la separación de 0,5, 0,5 y 2, 3 o quién sabe, tal vez 4 cálculos para los elementos que estén separados a una distancia diferente, ¿no? Sí, ahora justamente por ese motivo es que yo les pido que se haga esto en una planilla de Excel, pues, ¿no? Para que simplemente metadatos, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Esa es la simplificación, ¿no? Pero se tienen que calcular las carguitas para cada nodo y se tienen que calcular las carguitas para cada vigueta, ¿sí? Como les digo, como nos hemos preocupado de definir todo
en 0.5. Ese es máximo tenemos 4 cálculos. No creo que tengamos más. Tal vez en algún proyecto unos digamos 5, pero no creo más, ¿ya? Si es que tienen más, entonces que sean 5 tipos de cálculo, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso, entonces necesitamos que lo vayan cargando. Obviamente esto lo tienen que hacer en una planta y después replicar en las demás. Primero eso, carpeta de compresión. En cuanto a la carpeta de nivelación, el procedimiento es el mismo, ¿no? Inge, No, perdón, una sí. pregunta. Dime, Con dime. respecto a los grosores, ¿eso lo sacamos de norma o usted nos va a decir qué grosor tiene que Ya. tener tanto No, la carpeta no. de nivelación, la de compresión y todo eso? Por regla general, ¿sí? O sea, así, de forma general, asumamos que la carpeta de compresión es de 5 centímetros Ya, y la carpeta de nivelación, digamos que aproximadamente 8 centímetros. ya, súper, gracias. Listo, Sí, Álvaro. ¿sí? Y lo que nosotros le añadamos, parquet, no sé, piso flotante. Eso, ahí voy. Ahora, el recubrimiento. Y esa es la parte interesante de AO. En el ejemplo que acabo de hacer, ¿no? Digamos que hemos recordado lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a Google, ¿no? Y digamos que yo quiero utilizar cerámica Fabose. Ya, entonces, a ver, vamos a ver qué tan rápido encuentro esto, ¿ya? Y esto les pido que ustedes hagan también, ¿ya? Por favor. Entonces, ahí está descargando. Y Álvaro, a eso del contrapiso y el recubrimiento también deberíamos hacer las cargas lineales y puntuales, ¿no? ¿Verdad? O sea, claro, lo que les acabo de mostrar, ¿no? Todo suma, ¿no? O sea, para la carga, todo suma. Entonces, efectivamente, tú vas a obtener cargas puntuales y cargas lineales, ¿no? Que dentro de la carga muerta nosotros vamos a detallar como carga contrapiso, ¿no? Carga carpeta de compresión y así van a ir apareciendo más ítems, ¿no? Aquí vamos a ir con el recubrimiento, ¿me entiendes? Ya, pero, o sea, mi pregunta es, ¿por qué hacemos la carga lineal en el contrapiso y en el recubrimiento si es que no tienen estos interejes, no están las viguetas justo ahí? Ya. Sí, o sea, en realidad, ¿no? Las viguetas están... las viguetas están aquí, ¿no? Son los que están en negro. Entonces tenemos una carga superficial y la estamos volviendo, o sea, toda esta área que tiene una carga superficial, ¿no? La estamos volviendo lineal aquí encima, justamente para conocer cuál es el efecto de eso encima de cada vigueta, ¿me entiendes? Si fuera en una dirección. Ah, ya, sí. Si Sí, fuera en 2 direcciones puntuales, pero son las equivalencias de estas, de justamente la carga. de la suma de todo. Sí. Entonces ya hemos mostrado cómo hacer la carpeta de compresión, que la carpeta de nivelación es exactamente lo mismo, ¿sí? Después el recubrimiento, ¿sí? El recubrimiento que en este caso estamos queriendo ejemplificar a partir de una cerámica de Fabose, porque se me ha ocurrido, ¿ya? Entonces, a ver, mira, por ejemplo, ¿no? Estas cerámicas, a ver, vamos a entender un poquito este catálogo. Entonces, concretos, maderas. A ver, ¿con qué quiero? Quiero que mi recubrimiento sea de concreto, de madera, de mármol. Quiero baldosas. A ver, no sé, se me ocurre baldosas, dice que está en la página 62, ¿no? Entonces, a ver, estoy en la... ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está el número de páginas? Ahí ya encontré.
Entonces, está en la página 65, 63. Aquí está, estas, baldosas. Mira, primer dato que voy a necesitar. Entonces, aquí, en lo que me queda de tiempo, voy a cerrar esto para que ustedes ya puedan hacer este tipo de cálculo, ¿no? Entonces, voy a escoger como recubrimiento una baldosa. Dimensiones. Esta baldosa me aparece que es de 60 por 60, ¿no? Ahí estamos. Baldosas de 60 por 60. Esa es la unidad. Características, especificaciones técnicas. Entonces, a ver, aquí son los tipos de resistencia a la abrasión. Eso de momento no nos importa, ¿ya? Características En físicas. características visuales, ¿no será? Sí, en características visuales está bien. El espesor de la pieza es más o menos de 10 milímetros, ¿no? 9.4. Entonces, dimensiones 60 por 60 por espesor aquí 9,4 milímetros, ¿no? Ahí está la baldosa. Después, a ver qué más. Totalidad de diseños. Bueno, en este caso, en este plano, no tenemos mayores datos, ¿no? Entonces, nos puede interesar saber el peso específico baldosa de cerámica. Entonces, baldosa de cerámica, ¿no? El peso específico, hay algunos manuales de algunas marcas, están más específicos, ¿ya? Entonces, aquí está 1800 kilonewtons por metro cúbico. $1,800 kilonewtons. No, kilogramos, perdón. Kilogramos por metro cúbico. Entonces, con estos datos, ¿no? Yo puedo calcular la carga por área, ¿no? La carga por área. Entonces, rápidamente puedo hacer esto, ¿no? La carga por área va a ser 1800, ¿no? Por 0,0094, porque ese es el dato que tenía, ¿no? Entonces, la carga por área, que significa una baldosa, ¿no? Esta baldosa que estoy escogiendo para hacer el recubrimiento, 1800 por 0.0094. Entonces, esto me genera una carga de 16 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Según los datos que estoy sacando del internet y los datos que estoy obteniendo del catálogo. Insisto, a veces los catálogos tienen el peso específico, ¿ya? Ahí está esto es solo baldosa, ¿no? Entonces, aquí hace falta, digamos, el cemento cola. Entonces,
puedo buscar peso específico. Sinceramente no me acuerdo ninguna marca en este momento, pero si se acordaran pueden buscar para la marca, ¿no? Cemento cola, que es con lo que se instala eso, ¿no? A ver, tenemos o no tenemos ese dato, ¿no? Tampoco es que vamos a específicos materiales. A ver, aquí pareciera que voy a encontrar. Está este de aquí. A ver, SAS. A ver, cemento, cal. No, ahí creo que no. A ver aquí. Mortero. Ahí diría mortero y el peso. ¿En el otro? ¿Aquí? Sí. Sí. Entonces, aquí está, morteros, ¿no? Morteros, digamos, ¿ya? O sea, realmente estoy, o sea, por hacer la explicación rápido, ¿no? La intención es que ustedes intenten encontrar realmente el peso específico que corresponde a cada uno de los materiales que ustedes van a utilizar, ¿ya? Entonces, ¿ya? El modo de preparación es que creo que el cemento cola no se prepara con arena, según yo, es solamente el mismo cemento, ¿ya? Entonces, bueno, ese es vamos a usar el menor, ¿ya? Este aquí. Ese de 1600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, el cemento cola. Entonces, tenemos nosotros, ¿no? La carga por área, ¿no? De 1600 kilogramos, ¿no? Por la misma altura, porque obviamente, ¿no? En las rendijas, ¿no? Entre baldosas voy a poner eso. Esta va a ser, ¿no? Entonces, aquí nosotros, esta es una de las cargas, ¿no? Entonces, esto... 15. ¿15? Sí. 0,4, digamos. Sí, cierto. Está bien. Digamos... 15 por metro cuadrado. Ya, y después, digamos, ya, ahorita van a ver aquí, qué es lo que quiero decir. Entonces, hagamos de cuenta. Ya. Entonces, esto realmente va a ser así, ¿no? Entonces, ¿no? Mi interés es calcular una carga por área, ¿ve? De 1 metro cuadrado de recubrimiento. Quiero hacer notar que los cálculos que estamos haciendo aquí no corresponden realmente a todo el material, ¿no? O sea, está correspondiendo a qué? Está correspondiendo a por un lado la baldosa, por otro lado el cemento cola. Entonces, esta es una vista en planta, ¿no? Por aquí podemos poner un corte, ¿no? Entonces, obviamente estas dimensiones que le voy a poner son de la única que estamos, digamos, con seguridad. Tenemos esta de aquí de 60, esta de 60. Este de aquí
digamos que a veces son 0.5, ¿no? Hasta 1, ¿no? Dependiendo del tipo de baldosa, el tipo de recubrimiento. Esto estoy en centímetros, esto también. Aquí nosotros estamos trabajando con 0,009, no, estoy poniendo en centímetros todo aquí, ¿no? Entonces, casi un centímetro, ¿no? 0,94 centímetros, ¿no? Por aquí abajo, ¿no? Digamos que podemos trabajar también con 1 centímetro, ¿no? Entonces, realmente, este sistema constructivo va a tener un peso y este peso, ¿no? Obviamente va a estar definido por el peso de la de tanto el cemento cola como de la propia baldosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría para hacer un cálculo del total de estos, ¿no? O sea, lo primero es que aquí yo me agarre, digamos, 4 baldosas, ¿sí? Vamos a tener 60 más 60, 120 más 1, digamos, 121 centímetros. En este otro sentido también. Y entonces lo que yo diría que tenemos que hacer es calcular la carga puntual de la baldosa, calcular la carga puntual del cemento cola y con las dos definir una carga sobre área, ¿no? ¿Alguna duda de cómo hacer eso? O sea, definimos las puntuales y las dividimos entre el área. Sí, sí. Ahora, para que ustedes vean, ¿no? Y sinceramente voy a hacer lo de las baldosas porque lo puedo hacer rápido. Entonces, ¿qué puedo hacer? He decidido trabajar con 4 baldosas. Entonces, voy a calcular la carga puntual de una baldosa. Entonces, ¿qué sería? Sería 0,6 por 0,6 por 0,0094 por el peso específico que he extraído de internet, 1800. Estoy aquí. Entonces, la carga puntual de una baldosa va a ser igual a 0.6 por 0.6 por 0.0094 por 1800. Y entonces, una baldosa, según los datos que tenemos aquí, pesa 6,09 kilogramos. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero repartir esta carga puntual sobre esta área, ¿no? La carga por área, ¿no? Que genera esta baldosa va a ser ¿qué? Va a ser 4, porque tengo 4 elementos, 4 baldosas, ¿no ven? Por 6,09 dividido entre 1,21 al cuadrado, ¿no? De los datos de la imagen. Entonces, la carga de la baldosa va a ser ese 6 por 4 dividido entre 1,21. Y me parece que me sale 16,64. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Es que mi...
Ah, ya, genial. Sí, sale eso. Entonces, esta es una carga que está en kilogramos sobre metros cuadrados, ¿no? A esta carga que ha provenido de las baldosas, me hace falta aumentar la carga del cemento cola, ¿sí? Y entonces, una vez que yo sume la carga del cemento cola, entonces tengo la carga total del recubrimiento, ¿sí? Y independientemente del sistema constructivo que sea que yo utilice, ¿no? Con esto vamos a terminar hoy. Independientemente del sistema constructivo que sea que yo utilice, yo puedo llegar, tengo los suficientes datos en internet y en los catálogos de lo que yo vaya a utilizar, como para hacer este cálculo, ¿no? Entonces, les pido por favor que vayan avanzando en eso, ¿no? Vayan pensando cómo podrían establecer, porque realmente yo no les puedo decir cómo podrían establecer esta parte de las cargas muertas, ¿ya? Mañana vamos a ver, vamos a terminar lo de las cargas muertas vamos a calcular un muro, el peso de un muro a partir de lo que diga el catálogo del peso de un ladrillo, el peso de mortero cemento, vamos a establecer algunas dimensiones, todo eso, ¿ya? Entonces es eso, chicos, vayan trabajando en eso, ¿no? Ese es y que obviamente, ¿no? Las planillas sean lo más versátiles que se pueda, ¿no? Que les sirva en diferentes situaciones, ¿no? Es eso. Si no tienen preguntas, pueden desconectarse. Roberto, ¿puedes compartir la última página, por favor? Sí. No, me equivoco. Ahí está, ¿no? O sea, realmente yo he escogido estos de 121 por 121 porque me resultaba más cómodo, ¿no? Alguien puede calcular, puede considerar, no sé, 1 metro por 1 metro y seguramente. Y la cantidad de baldosas que utilicemos depende de todo el área de que calculemos, ¿no? Digamos, de todo un cuarto. No. O sea, en este caso yo estoy utilizando la carga que me salga aquí es la carga que está en todo el cuarto, ¿no? De baldosas por metro cuadrado, ¿me entiendes? No importa que si yo hubiese trabajado con solamente este pedacito de aquí, digamos, yo debería obtener los mismos 16.64. ¿Está bien? O muy próximo, digamos. Entonces, eso lo reparto. Una vez que ustedes... Sí, Rubén. No, termina con eso, de despejarle su duda y después. Ya. No, es lo que te digo, Isaac, ¿no? Entonces, yo he escogido esto porque es cómodo, porque realmente me es cómodo para mí trabajar así, ¿no? Porque ahí tengo 4 baldosas llenas, estoy viendo en las rendijas el cemento cola, obviamente el cemento cola que está en el fondo de que está pegando las baldosas a la superficie, si yo calculo esto así y obtengo una carga de área, obviamente, si yo calculo en un área mayor o en un área menor, debería encontrar un peso, una carga por área similar, ¿no? Si no es la misma, similar debido a algún detallito debido a estas uniones entre baldosas, etcétera, ¿no? Ok, gracias. Alvarito, ¿no Sí. sería, bueno, para hacer ya, o para unir las dos, no sé, ¿no iba a ser mejor sumar las dos cargas por área? Claro, obviamente. O sea, aquí tengo esta carga por área, ¿no ve? Pero
tú dices sumar estas. Sí, esas. A ver, veremos si, analicemos si da el mismo resultado. Hagan este cálculo, ¿no? Ustedes por separado está ahí bien. Hagan este cálculo y veremos si da lo mismo. ¿Ya? Considerando todo esto, llévenlo a puntual y una vez que esté en puntual lo dividen y vemos si da igual. Si da igual, obviamente se pueden sumar ambas, ¿no? Dime, Luciana. Todas las preguntas. Primero, o sea, si yo haría de una sola baldosa, digamos, no de las 4, ese 1 centímetro de las uniones, ¿cómo quedaría? Este centímetro de la unión tendrías que, o sea, voy a considerar, o sea, tengo que considerarlo, ¿no? Ahí. Entonces va a depender de tu superficie. Ah, ya, o sea, no podría no considerarlo. Claro, porque si solamente considero una baldosa, estoy desconsiderando ese centímetro, digamos, que mucha influencia no va a tener, pero llegado el momento, sí va a tener, ¿no? Y otra pregunta, no, o sea, no sé cómo ver la distancia. O sea, en propiedades no me aparece. O sea, la ¿Cómo no? Sí, sí. una para la otra. ¿Tienes ahorita el SAP? Vamos a un favor, esto de aquí, el espesor del cemento cola que sea 0.5 centímetros, ¿ya? 0.5, ¿ya? Y realmente vamos a ver si salen próximos, pero no creo, ¿ya? Porque tenemos que considerar cómo está puesto aquí el cemento cola. ¿Sí? Entonces, 0.5 y aquí 0.5, ¿no? Este espesor y obviamente la altura total de esto va a ser 0.94 más 0.5. Todo eso, ¿ya? Ese detalle de ahí me interesa verlo mañana, ¿ya? Les voy a pedir que me lo muestren y si sale lo mismo, sale lo mismo. Pero realmente no creo porque importa la cantidad de material que tengamos. Por eso llevar primero a puntual y una vez que sea puntual pasar a de nuevo superficie. ¿Ya? Pero el cemento cola, por lo que yo entiendo, está repartido por toda la superficie, digamos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo bien en qué influye ese 0,5. Que el dato que tenemos, ¿no? Es kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Y esta altura de aquí, obviamente, ya no va a ser 0,94, ¿no? Sino que va a ser esta de aquí. Ahí influye. ¿Sí? A ver, si no se me desconecta a Luciana, porque según yo tengo 3 minutos más, compartí, te voy a mostrar cómo se ve. ¿Tienes abierto el SAP? O sea, digamos, quiero ver esta distancia. Acércate. Ajusta ahí, eso. Más, un poquito más. Ya. No, acércate más. Ya. Entonces, haz clic derecho encima de la línea que quieres ver. Ya. Location. Aquí. Length 0.5. O sea, entre los dos objetos. No. O sea, eso quería, la distancia entre esos dos. Y ya. Entonces, la distancia entre esos dos, ¿estás de acuerdo conmigo de que la distancia entre esta línea y esta línea es esta, ¿no? Entonces, es igual a la distancia de esta línea, digamos. Entonces, tendrías que hacer eso sobre esa línea. Ya, súper. Gracias. Ya. ¿Es eso? Sí, Rubén. Ya, Rubén y Brenda. Depende, ¿de alguien es corto según él? Sí. ¿No va a afectar el hecho de que, por ejemplo, hay lugares en los que tienen que cortar la cerámica y ya, pues ya no va a ser completa, ya no sé, pero bueno, ¿eso no afectaría? No, en el fondo para no va a afectar. Y te propongo que hagas un ejercicio de este tipo, o sea, te propongo que
ya no, que no trabajes en 121, trabaja, digamos, en este tamaño de aquí. Y vas a ver que vamos a obtener Ok. pesos similares, ¿no? O sea, la carga por área es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo que hemos hecho con lo que hemos hecho de la carpeta, solo Sí. que cambié la carga por área y ya. Sí. Sumo el objetivo es sumar las dos cargas por área que tendríamos. Lo que quiero es que ustedes se concienticen de que la cantidad de material es la que importa. ¿Ya? Eso. Esa es la parte que me interesa, que ustedes se van a dar cuenta cuando hagan los cálculos. Dime, Rubén, ahora sí. Claro, ¿y qué pasa, digamos, si tengo el capricho, digamos, de construir con unos casetones Astra, digamos? Tú sabes que la diferencia son que esos son extraíbles, ¿no ve? Sí. ¿Pero es el mismo cálculo? ¿O es que ya cambia todo? Con casetones extraíbles, ¿me dices? Ajá, que son los Astra. Ah, no, pues entonces no voy a considerar el peso del plastoformo. Ah, ya, pero digamos en lo que es la carpeta de compresión, la carpeta de nivelación y todo lo demás, es el mismo procedimiento, ¿no? Sí, el mismo procedimiento, porque lo único diferente respecto a lo que me dices es que estos van a estar vacíos. Exacto. Nada más. Todo es igualito. Ah, ya. Ah, ok. ¿Ya?